Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día en realidad puede ser un poquito agobiante, un poquito complicado, un poquito enredado y quizás hasta feo, entre comillas, con la cantidad de fórmulas, eh, pero tiene que ver, es un aspecto bastante importante y tiene que ver con los proyectores, ¿ya? Eh, los proyectores en el fondo es lo que nos permite, como les estaba conversando al final de la clase anterior, pasar de este un mundo virtual tridimensional que nosotros estamos simulando en el computador al mundo en el cual finalmente lo vemos, que es en una pantalla típicamente de dos dimensiones. Entonces ahí siempre hay que hacer operaciones que son no menores, de hecho vamos a ver algunas que son bastante costosas, pero lo bueno es que nuestras tarjetas gráficas hoy día están optimizadas para hacer ese tipo de operaciones y es por ello que em, se ha vuelto, digamos, una componente indispensable de un buen computador contar con una buena tarjeta gráfica. Entonces, habíamos visto esta misma diapositiva, pero con el concepto de presentarle la representación de un objeto en tres dimensiones. Y ahora seguimos con el problema de que si bien nosotros podemos pensar que estamos trabajando en tres dimensiones, al momento de visualizar, siempre va a ser necesario pasarnos a dos dimensiones en una pantalla, por lo menos hasta ahora. No tenemos, no tenemos forma de ver pantallas 3D. Y esto yo les había alcanzado a mostrar esta parte. Entonces, en el fondo aquí tenemos que, en el computador nosotros estamos modelando en un mundo tridimensional y queremos hacer un mapeo a dos dimensiones, ¿ya? Que es donde vamos a ver nosotros finalmente en la pantalla. Y aquí siempre estoy reconstruyendo pasar del mundo 3D al 2D y viceversa. Entonces, el camino que nos interesa a nosotros en esta parte es cómo pasar de un mundo 3D a un mundo 2D, y eso significa que tenemos que realizar clipping, ¿cierto? Donde les había mencionado que los algoritmos de clipping son los que nos permiten cortar nuestro objeto para solamente considerar la parte que va a ser visible. Luego, y eso lo vimos ya en clases anteriores. Ahora viene esta que está aquí, que es lo más difícil, la proyección, ¿ya? Cómo vamos a proyectar y luego vienen las transformaciones, ¿cierto? Que ya las habíamos visto, pero esas no son tan difíciles si la proyección la hemos hecho con antelación. Luego ya vimos las clases pasadas que las matrices de transformación en 3D no son muy complejas, hay que trasladar, hay que hacer sharing, hay que hacer, ¿cómo se llama? Rotaciones, etcétera. Y vimos cómo se podía hacer con respecto a ejes de cualquier nivel. Y una vez que aplicamos nuestras transformaciones, entonces finalmente ahí hacemos lo que vamos a ver finalmente en la pantalla, que es el resultado de mapear el mundo tridimensional al de dos dimensiones para nuestra pantalla. Entonces, proyección en 3D. Una proyección es una reducción del dominio, ¿ya? Si tengo un punto en Rn, ¿ya? En n dimensiones, quiero llevarlo a un punto en m dimensiones, con m naturalmente menor que n. Típicamente, como les estaba comentando, queremos pasar de 3 a 2 dimensiones. Y por lo tanto, vamos a estar trabajando con un punto en 3 dimensiones y queremos llevarlo a un punto en 2 dimensiones. Pero no de cualquier forma, por supuesto que queremos seguir respetando nuestro objeto, ¿ya? Si vamos a ver algunos tipos de proyecciones que incluso van a deformar el, el objeto en nuestra pantalla. Entonces, un proyector es un segmento que une P sub n con un centro de proyección, ¿ya? Esa es la definición formal. Un proyector es un segmento que une un punto en n dimensiones con un centro de proyección. Y aquí vemos dos casos. Por ejemplo, este sería un proyector que une este punto y lo une con un centro de proyección que estaría en el fondo, en este caso, en el infinito, ¿ya? Y si está en el infinito, entonces esto va a ser un tipo de proyección, mientras que este otro, cada uno de los puntos que yo tengo en tres dimensiones, perdón, que llegó alguien más, y lo admitimos. Estos puntos que están aquí flotando en tres dimensiones, yo los quiero llevar a este plano, ¿ya? Y quiero encontrar en qué lugar de este plano los tengo que mostrar, sabiendo que mi centro de proyección está en un punto detrás de ese plano.
¿ya? Y esta es la famosa eh, proyección utilizando perspectiva, que es como nosotros percibimos naturalmente el mundo. Em, ok, entonces, la intersección de un proyector con la superficie de proyección corresponde al punto P sub m. La superficie de proyección puede ser plana, ¿ya? Se habla de proyección plana. Tenemos ojo de pez, tenemos proyecciones cilíndricas, tenemos proyecciones de tipo cube render y hay varias más, ¿ya? Se pueden buscar ustedes otro tipo de proyecciones. Y de hecho algunas de estas ya son súper famosas. Por ejemplo, esta es la de ojo de pez, que es típicamente como se ve una GoPro, o estas cámaras que tienen como un gran angular, por así llamarlo, y que lo que está más cerca se ve como mucho más grande, pero permite entonces tener una visión más amplia del mundo, ¿ya? Esto no es como nuestros ojos ven la realidad, sino que cuando ustedes ven algo que se grabó con una GoPro, aceptan de que hay una distorsión, que no es como lo verían en realidad, pero se ve, ¿cómo se llama? Es una mejor visión para los deportes, de hecho. Está como pensado para eso. Darle más, que sea más espectacular y apreciar más el entorno. Esta sería la cilíndrica, y esto es como podemos pasar de una esfera, digamos, que sería nuestro planeta, a un plano, y que primero pasa por llevarlo a un cilindro, y del cilindro nosotros entonces lo pasamos a un plano, que es como representamos la Tierra. Naturalmente, la Tierra no es así, o sea, eh, si realmente lo pasáramos como corresponde, hay otros mapas que se ven aquí como espacios que están cortados, ¿cierto? Y que son un poquito más fidedignos de cómo, que intenta representar un poquito de mejor forma, a pesar de que estamos en 2D y estamos llevando una esfera a 2D, entonces es algo no menor. Esta realidad, digamos, en 2D está súper distorsionada con respecto a lo que de verdad ocurre acá. Em, de hecho, hay videos bien entretenidos con respecto a esto. Eh, por ejemplo, si alguien quiere ir desde México, digamos, a Japón, no hace esto, pues, se va por esa línea, ¿ya? No se va por esa línea. ¿Y por qué no se va por esa línea? Porque, o sea, uno diría, bueno, si estoy en el plano, entonces yo sé que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero en realidad esto es una mala representación de lo que realmente ocurre en la esfera. Entonces, cuando alguien quiere ir de Los Ángeles a Japón, en realidad hace esto, se va hacia arriba y de ahí baja. Y eso mucho más rápido que irse en la línea recta. ¿Por qué? Porque en realidad esta representación, nuevamente insisto, no es fidedigna y sale mucho más largo irse así que subir y bajar. Algo que es contraintuitivo al verlo en un plano, pero es porque ese plano no representa la realidad. Ok. El cube render es básicamente pasar del mundo a una representación como sería un cubo, ¿ya? Y por eso aquí se ve como esta pieza que en el fondo yo doblaría esto para formar un cubo, y esto me doy la vuelta y lo conecto aquí arriba, ¿ya? Formando un plano. Entonces, eso sería como una especie de representar en un cubo el mundo que yo estoy viendo. Ok, volviendo a las proyecciones entonces. Eh, dos de las más utilizadas, y esto se los mostré rápidamente cuando estábamos viendo el software para las mallas que les estaba mostrando en la clase anterior, son la proyección paralela y la proyección en perspectiva. La proyección en perspectiva es la que para nosotros es más natural, ¿ya? Hay un punto de fuga en alguna parte y todo se ve escalado con respecto a eso. En cambio, la proyección paralela es una proyección que es mucho más barata, eh, pero de hecho se ve bastante distorsionada. O sea, nosotros inmediatamente, nuestro cerebro dice, oye, esto no está bien. Esto no es como yo lo vería en la realidad. Pero es mucho más barata y sirve para algunas cosas que, por ejemplo, para la construcción de planos, se utiliza la proyección paralela. Ahí yo voy a proyectar mi edificio, ¿cierto?, sobre un plano y todos los puntos van derechitos al plano. Entonces voy a tener
un plano para ver el costado, el frontis, uno desde arriba quizás, y esas son proyecciones paralelas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí? Lo que ocurre es que en la proyección paralela, el centro de proyección está ubicado en el infinito, ¿ya? Los proyectores van a ser paralelos entre ellos y líneas paralelas en 3D son paralelas en la proyección. Y aquí lo que hay que tener cuidado es que la dirección de proyección es distinto de la normal del plano de proyección. Este plano que está en amarillo acá, ¿ya? Tiene una cierta normal con respecto a lo que a mi punto de visión, ¿ya? Y yo tengo puntos acá y quiero proyectar esto en el plano. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es tirar una línea desde aquí hasta el infinito en algún eje, ¿cierto? Y ver en qué momento choco con este plano. Y ese va a ser mi punto de proyección. Y cualquier otro punto, también voy a hacer lo mismo. Tengo mi punto en 3D y lo tiro hacia el infinito con una recta, ¿ya? Perpendicular al plano, o sea, perpendicular a uno de los ejes que yo estoy utilizando como referencia, busco la intersección con el plano y ahí es donde voy a caer yo. Es por esto que no se ve muy real, como sí lo hace un poco más la proyección en perspectiva. Entonces, ¿cómo sería mi proyección? Si el plano de proyección es normal a la dirección de proyección, entonces la matriz de proyección es súper simple. Hace que z valga 0. Y eso es todo. Tengo todos mis puntos en 3D. Por ejemplo, este punto podría ser 2,58, por decirles algo. Y lo que hace esto, entonces, lo deja en 2,5, 0. ¿Ya? Porque la normal de mi plano de proyección está alineado con el plano XY. Y por lo tanto la normal es simplemente 0, 0, 1. Es decir, que tiene un 1 en Z. Y 0 en X y 0 en Y. Por lo tanto, como está todo alineado, llego y lo único que hago es que todas las coordenadas Z de mis puntos valen 0 ahora. Y ahí logré proyectar en el plano. Pero, ¿qué pasa? Y aquí se pone feo. ¿Qué pasa si yo estoy proyectando en un plano que tiene un cierto ángulo con respecto a ¿cómo se llama? Al plano XY? Ahí ya no es tan bonito. Entonces yo veo dónde intersecto con este plano, ese punto voy a generar un ángulo alfa con respecto ¿cómo se llama? Hacia una línea que sería la proyección en donde si utilizara X, Y y Z muriese, ¿ya? Ahí voy a generar un cierto ángulo alfa y manteniendo que este ángulo es recto, entonces con respecto a la horizontal en el plano XY, puedo determinar un cierto ángulo θ, y teniendo esas dos cosas, entonces mi matriz de transformación es esta. Nuevamente z va a ser 0, porque nosotros dijimos que queríamos pasar del mundo tridimensional a un mundo en 2 dimensiones. Pero ahora, lo que va a ocurrir es que la componente z se va a descomponer según estos ángulos, tanto alfa como phi, ¿cierto? En estas partes, y eso va a hacer que se distorsione de cierta forma mi objeto. Así que hasta aquí íbamos súper bonitos. Si en realidad, si el plano de proyección está correctamente sobre X, Y, basta con que yo borre todas las componentes Z. Ojo que aquí, por ejemplo, si yo tuviese este punto, yo les había dicho que era, por ejemplo, 2, 3, 8. Podría tener otro punto un poquito más acá, que también fuese 2, 3, 10, por decirles algo. O sea, que avanzó más en Z. Como esta proyección es de esa, llega y hace que todos los z valgan 0, entonces tanto este punto como este otro punto se van a proyectar en el mismo lugar, en el 2, 5. 2 en X, 5 en Y. Entonces se va a ver como que uno está completamente superpuesto al otro. En cambio, si esto fuera en perspectiva, el que está más lejos se va a ver más arriba que el que está más cerca, que se va a ver más abajo, o más cerca del punto de fuga, ¿ya? Entonces empiezan a ser como las grandes diferencias. Ok, entonces aquí tenemos, si es que mi plano no está alineado
con el plano XY, entonces tengo que hacer esto para cada uno de los puntos que yo quiera proyectar. Y de hecho hay que tener en cuenta que esta es la proyección paralela oblicua, que aún sigue siendo barata con respecto a la proyección, digamos, en perspectiva, que es la que vamos a ver ahora. Ya, aquí se pone enredada la cosa. Entonces, proyección en perspectiva. El centro de proyección está a una distancia finita. Antes el centro de proyección era infinito. Las líneas paralelas en 3 dimensiones pueden no serlo en la proyección, lo que les había dicho anteriormente. Aquí, si esta línea viene así y esta también viene así, van a quedar paralelas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, que si están paralelas, líneas que son paralelas en 3D pueden no serlo en la proyección. Y por algo se ve con una perspectiva, es decir, que a medida que yo me acerco al centro al punto de perspectiva, en realidad quiere decir que lo voy a percibir yo como más lejano, ya como que está mucho más allá, más profundo. Entre más próximo esté el objeto entonces del centro de proyección, mayor va a ser su tamaño. Bien. Entonces, si el centro de proyección está en infinito, esto es comparable a la proyección paralela. Veamos unos ejemplos, y estos todavía son fáciles con respecto a lo que vamos a terminar llegando. Entonces, aquí les voy a mostrar el ejemplo con 3 puntos. Supongamos que estos puntos, el naranjo y estos 2 amarillos, están flotando en el mundo tridimensional, ¿ya? Tenemos un punto que tiene coordenadas X, Y, Z. Tenemos un punto que está en Y0 y otro punto que está en X0, ¿de acuerdo? Estos puntos que están aquí, yo los quiero proyectar todos sobre un plano que está a una cierta distancia del origen, ¿ya? Entonces, este es el centro de proyección, que lo voy a definir como mi origen, y quiero proyectar mis puntos tridimensionales a una distancia de ese centro de proyección. Entonces, la pregunta es cómo calculo estas cositas, estas coordenadas, a dónde se vendrían. Entonces, veamos los casos. Si tomamos el punto 0 en Y, ¿ya? Entonces aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Z. Si volvemos aquí, me estoy refiriendo entonces a este punto, 0 en Y. Entonces estoy en el plano negro de base que se aprecia acá. Por lo tanto, estoy siguiendo esta línea amarilla que viene por aquí y quiero calcular el punto que cae acá. Si se dan cuenta, ese punto en Y ya sé que va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Y en Z yo también ya sé que va a ser D, porque estamos a una distancia D del origen. La única pregunta es cuál valor va a tener X, ¿ya? Entonces, al proyectar el punto X, 0, Z, eh, el, el centro de proyección, me preguntan aquí si el centro de proyección va a ser como donde está viendo el espectador. No, el centro de proyección es el punto más lejano donde yo estoy viendo. En el fondo es como si tú mirases de aquí al horizonte, tu centro de proyección sería el punto más lejano hacia donde tú estás enfocando. Allá, bien, bien, bien lejos al infinito, está tu centro de proyección. Entonces, imagínate que tú pones un cubo enfrente de tu cara. Lo vas a ver súper grande, ¿cierto? Pero si ese cubo lo empiezas a alejar de tu cara, cada vez se va a ir viendo más chiquitito. Y entonces se va acercando al punto de proyección y mientras más se va acercando, más diminuto lo voy a ir viendo. Lo que pasa aquí, por ejemplo, con el punto naranjo y estos 2 amarillos. Mientras yo más, o sea, cuando me acerco, tengo que tender más a un punto que va a estar más concentrado acá. Entonces, si tuviese otro punto por aquí, ese va a venir quizás por acá. Y si tuviese uno más lejano, entonces se podría caer por aquí, por ejemplo. Ok. Entonces,
Estábamos hablando sobre el punto x0z. Y les dije que este lo vamos a proyectar sobre este plano que está definido en XY. ¿Sí? Y yo sé que su coordenada Y es 0, ¿ya? Porque sigue en este mismo plano, en el plano negro. Y la coordenada Z yo sé que tiene que ser D. De hecho, todos van a tener finalmente coordenada D porque tienen que estar en este plano. Y la pregunta que yo les decía era, ¿cómo calculo X? Bueno, lo que hay que utilizar ahí entonces para obtener ese X es simplemente utilizando la regla de triángulos de semejantes. Entonces, si este punto naranjo es XP0D, volvamos al anterior, aquí está, sería S de ahí. Sería X sub P, 0 y D. 0 porque sigo en el plano negro y D porque Z vale D. Entonces, la pregunta es cuánto vale este XP. Y la relación de semejanza de triángulos nos dice que XP, ¿cierto? Es AD como X es a Z, ¿ya? Eh, entonces, bueno, en realidad, esta altura que está aquí, ¿cierto? Ese sería XP. XP es AD como X es a Z. Y por lo tanto, aquí está la ecuación, puedo despejar XP y me queda que XP va a ser el valor que tenía mi coordenada X en el mundo tridimensional y el valor que tenía Z en mi mundo tridimensional dividido por D, que es el plano, la distancia eh, desde el punto de proyección al plano donde estoy proyectando. ¿Ya? Eh, ok, entonces, bueno, esta anotación no está muy bonita, por eso yo estoy intentando pasar estas diapositivas muy antiguas a algo más bonito, como lo que alcanzamos a ver en las primeras clases, pero lamentablemente eso toma un montón de tiempo. Pero ustedes saben que esta es la razón que hay que hacer, así que en realidad es que XP es igual a dx dividido por z, ¿cierto? Así queda más bonito. Pero bueno. Y ahora veamos el otro punto. El otro punto, este de acá, tengo un punto que tiene 0 en x, ¿cierto? Tiene una cierta coordenada y y tiene una coordenada z. Y lo quiero llevar acá, a ese punto que está ahí. Entonces, ese punto que está ahí, yo sé que en z vale d, porque ya dijimos que todos los puntos iban a terminar con un z igual a d. También sé que como este estaba en x0, este también tiene que estar en x0. Y la única variable es cómo queda el i sub p. Entonces, el i sub p, hacemos lo mismo, pero ahora con el eje y y la misma razón. Entonces tengo que i sub p va a ser a d como i va a ser a z. Y entonces tengo casi lo mismo que antes, pero cambio el x por un y ahí puedo obtener entonces cuál va a ser mi coordenada i sub p, que es la proyección. Y si lo hice para un i0 y un x0, ahora viene la pregunta para un punto que está aquí arbitrario. ¿Cuál sería el valor? Los x e y anteriores. Entonces, xp dijimos que era dx dividido por z, ¿cierto? Así que me quedaría dx dividido z, dy dividido z y d, que vendría a ser donde estoy proyectando, ¿cierto? Así que si el centro de proyección es ubicado en z igual 0, la matriz de proyección sería simplemente esta. En realidad este 1 dividido d debería estar acá. Sí. A ver, no, 1 dividido d. 1 dividido d. mm, mm,
Veamos si esa matriz está bien. Dijimos que era XD dividido Z. Así que esto me quedaría X y debería multiplicarlo por D, ¿cierto? Y dividirlo por Z. Así que, ¿cómo hago eso? Zonas de sharing, claro. Porque esto me mantiene el X, me mantiene el Y, me mantiene el Z, y luego estoy diciendo, en la última dice 1 dividido D, así que eso es para obtener el lugar de la constante 1, ¿cierto? Me quedaría Z dividido D. Claro, Z dividido D, que era una de las cosas que yo necesitaba, ¿cierto? Entonces, déjenme ver aquí una cosa antes. Ya. Claro, con esto que está aquí, yo estoy logrando el Z dividido D, pero yo necesito que el XP pase a ser lo que estaba en X multiplicado por D, ¿cierto? Y dividido por Z. ¿Y cómo lo puedo dividir por Z? Hmm. Hmm. ¿Saben qué? Voy a revisar bien el original porque este es el PDF del original y el original, cuando lo traspasé, hay algunas fórmulas matemáticas que se perdieron. Así que voy a revisar mejor en mayor detalle esta diapositiva y se las voy a traer corregidas en la próxima clase. Entonces, esto sería proyección de perspectiva simple. Esto diría que el X se mantiene, el Y se mantiene, el Z se mantiene. Y lo que estoy haciendo es que la última coordenada, que era la coordenada de homogéneo, ¿cierto? Me quedarían Z dividido D. Pero en realidad no estoy haciendo nada con respecto a los otros valores. O sea, X, Y, Z se están manteniendo. Que no es lo que corresponde que yo quisiera encontrar dónde va a caer aquí. ¿Ya? Porque si volvemos acá, claro, sí. Ya, voy a revisar esta matriz. Bien, sigamos con los conceptos. Vamos a entonces tener una pirámide de división. ¿Ya? Vamos a tener un plano posterior y un plano frontal, y lo que está entre medio es lo que vamos a poder ver. ¿Ya? Entonces, dado esa pirámide de visión, van a ocurrir varias cosas. Primero que nada, hay que hacer clipping, porque hay cosas que van a quedar fuera de este plan, de esta pirámide de visión, ¿ya? La proyección sobre la ventana se realiza con los sobrevivientes del clipping, y la transformación a las coordenadas de despliegue es lo que tengo que realizar al final. Entonces, primero, tengo el volumen canónico de visión. El clipping con planos arbitrarios puede tener un alto costo computacional, y la solución es llevar la pirámide de visión a una forma canónica.
y así simplificar el clipping como ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí hay un error en esta diapositiva. Esto debería ser X o Y, dado que este es Z, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy viendo el plano frontal, el plano posterior, ¿ya? Y yo lo quiero normalizar para que quede aquí el plano posterior, aquí el plano frontal, y esto, como es una cajita, es más fácil de hacer clipping, para saber si estoy dentro o fuera de la zona visible. En cambio aquí, para saber si estoy dentro o fuera, tendría que hacerlo con respecto a un trapezoide, ¿cierto? Y eso es mucho, mucho más complejo. Entonces, el punto que está acá, yo lo voy a transformar, y ese punto que está aquí, probablemente va a caer acá, ¿ya? Y otro punto que esté, por ejemplo, aquí al medio, entonces va a caer al medio de acá, ahí. Y otro punto que esté más cerca de acá, entonces va a caer mucho más cerca de aquí de y o x igual 0, ¿cierto? Y va a estar por acá. Entonces hay que hacer una transformación para pasar desde mi plano, ¿cómo se llama? De mi pirámide de división hacia un aspecto canónico para realizar un clipping más barato. Aquí empezamos a volvernos locos con definiciones. BRP entonces es el View Reference Point, punto en el plano de visión. VPN va a ser View Plane Normal, la normal del plano de visión donde reposa la ventana en 3 dimensiones. El VUP es el View Up Vector, define qué cosa es arriba y no debe ser paralelo a VPN. El PRP, Projection Reference Point, punto por donde pasa todos los proyectores, puede estar en el infinito. Y se define DOP como CW menos PRP, y que va a definir entonces la dirección de proyección. ¿Y qué cosa era CW? Es el centro de la ventana, ¿ya? Centro de la ventana rectangular. ¿Por qué necesito todas estas cosas? Porque si se dan cuenta, aquí ya empezamos a volvernos locos con las proyecciones en el mundo tridimensional. Veamos acá. Yo tengo coordenadas VN, ¿ya? El VPN es el que está aquí en rojo. Vamos a ver qué decía VPN. VPN es el View Plane Normal, ¿ya? La normal, el plano de visión. Entonces ese viene acá. El VUP es otro vector que voy a utilizar, que es el View Up Vector, y define qué cosa está arriba. Por algún motivo no tiene que ser paralelo a VPN. No recuerdo si más adelante explico por qué, pero no tiene que ser paralelo. Típicamente cuando dos cosas no tienen que ser iguales es porque justo cuando un punto cae sobre uno de ellos, entonces uno no puede discernir si está correcto o no. Bien, el PRP. ¿Qué cosa era el PRP? Era un punto de referencia de proyección, ¿ya? Es el punto por donde pasan todos los proyectores. Y entonces ese es el que está aquí en verde. El CW dijimos que iba a ser el centro de la ventana, ¿ya? Y ahí están nuestros vectores. Y aquí simplemente se rotó eso para darnos cuenta en 3D que estamos refiriéndonos al mismo sistema y verlo desde otro punto de vista. Entonces tenemos coordenadas que van a ser locales, U, V y N, ¿ya? En cambio, nuestro punto va a tener coordenadas X, Y y Z. Quiere decir que no necesariamente están alineados con U, V y N. Y ojo con esto, que lo vamos a utilizar un montón. Tenemos U y V, min y max, que vienen a darnos las dimensiones de nuestra ventana de proyección, es decir, la parte que es visible. Sigamos. Entonces, si la proyección fuese paralela, el sistema de coordenadas sería de esta forma, y esto es mucho más simple porque en realidad llego y todo se proyecta sobre este plano, que sería cuando tengo el n igual a 0, y todo llega y se proyecta en ese plano n igual a 0. Pero no estamos viendo ese caso porque lo estamos viendo con perspectiva. Perdón. Aquí, transformación entonces para una proyección paralela en este mundo.
para hacerlo más fácil, dice traslación del punto de referencia del plano BRP hacia el origen. Ok, primera transformación que vamos a hacer. T, que es una traslación, en menos BRP. ¿Ya? Luego, alineamiento de la ventana, de forma tal que se cumpla lo siguiente. Voy a tener esta matriz de todas estas componentes R sub algo, en donde RZ es BPN en Z, Rx es U, que va a ser equivalente a nuestro X, y Ri es el B, que es el equivalente al Y. ¿Ya? Recordemos que U y B son nuestros ejes de referencia sobre los cuales viene nuestro plano, donde queremos proyectar. Entonces, toda esta primera fila corresponde simplemente al VPN normalizado. Volvamos a ver qué cosa era el VPN. Aquí era la normal, ¿cierto?, del plano de visión. Ok, entonces lo normalizamos y eso va a ser la primera fila. La segunda fila, no, esta es la tercera fila, perdón, va a ser un producto cruz entre VUP y RZ. ¿Qué cosa era VUP? Era lo que nos definía lo que estaba arriba y que tenía que ser un vector que apuntase hacia algo que esté arriba que fuera distinto del VPN. Y eso lo estamos haciendo producto cruz RZ. RZ es simplemente el VPN tomado en Z. Y lo normalizamos. Y la segunda fila de acá, entonces es simplemente el producto cruz entre RZ y RX, los dos anteriores. Ahora es necesario aplicar chairing para lograr que la dirección de proyección sea paralela al eje Z. Entonces, el chairing, tenemos aquí el eje Z, aquí tenemos este eje que va a ser el X o el Y, y vamos a determinar entonces que vamos a definir estos puntos DOP, X y Z como el Umax más el Umin dividido por 2. ¿Qué significa esto? Que estoy viendo en la coordenada X, por así llamarlo, que es mi vector U, estoy viendo el punto medio entre los dos extremos y el punto medio entre los Y, ¿cierto? Del otro vector del plano referencial. Ya eso le voy a restar, ¿cierto? El PRP de U, V y N. ¿Qué cosa era el PRP U de B y N? Entonces, nos devolvemos acá. Era nuestro punto de referencia de proyección, ¿cierto? Ok, ahí está nuestro punto de referencia de proyección en sus coordenadas U, V y N. Y aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos llevando esto a cómo sería homogéneo, ¿cierto? Si es que estuviese cuadrado. Entonces, lo que nos interesa aquí es obtener este DOP Z. Eso va a venir de cuánto vamos a hacer de sharing en X y de sharing en Y. ¿Ya? Y eso lo vamos a multiplicar por el DOP PX, DOP PY, DOP PZ, que son los que calculamos aquí arriba. Y con eso entonces vamos a obtener finalmente este valor que está acá, que es o sea, cuánto voy a lograr de sharing en Z. Y cada una de estas coordenadas de sharing se calculan acá como la razón entre el DOP X y Z y la razón entre Y y Z. Traslación. Entonces, fíjense aquí que hicimos primero la traslación al menos BRP aquí en amarillo abajo, luego aplicamos nuestra matriz A, luego hicimos un sharing, y ahora estamos haciendo una traslación par, ¿ya? Que la traslación par significa esto que está aquí. Voy a hacer menos el promedio de mis coordenadas en mi vector U y ni el promedio de mis coordenadas del vector B y F, ¿cierto? Que viene de
aquí, ¿cierto? Del frontal y del, perdón, before, after, del frontal y del posterior, ¿ya? Las coordenadas en donde estoy parado. Entonces, menos F. Y el otro, el S par, ¿cierto? Que es una de Sharing, va a ser al revés. 2 dividido por esa resta y 2 dividido por la resta en el otro eje y la razón entre 1 y F menos B. Ok. Mega enredado, ¿cierto? Y eso que será simplemente la paralela. Ahora, el problema de esto es que como estoy trabajando en 3 dimensiones, necesito varios vectores para poder ver en esta proyección paralela hacia dónde tengo que llevar mi punto. Sin embargo, lo bueno y bonito y barato de esto es que si se dan cuenta que muchos de estos vectores son constantes. ¿Por qué? Porque estos son las coordenadas máximas y mínimas de uno de los arcos sobre los cuales voy a estar proyectando. Y por lo tanto este es un valor constante, constante, y aquí también constante, constante. Y F y B también los conozco. Entonces, el problema de esto para nosotros como humanos ahora, en este momento, es que es demasiada información. Son muchas cosas las que tenemos que resolver, sin embargo, la mayoría de estas cosas son constantes en función de dónde estoy parado, a qué distancia voy a proyectar y las transformaciones que necesito hacer para que me quede la parte visible de mi objeto y que se vea con la deformación correcta. Y esto, les insisto, es solamente la paralela, ni siquiera hemos visto la perspectiva que es más compleja. Entonces, vamos allá. ¿Qué pasa con la proyección perspectiva? Esto sí que se pone bien más enredado todavía. Aquí tengo el punto de visión, ¿cierto? De referencia. Aquí tengo un cierto plano y aquí lo tengo si lo roto para verlo desde otro ángulo, ¿ya? Así de enredado se puede poner esto. ¿Qué pasa entonces para una transformación en perspectiva? También tengo que hacer una traslación, al igual que lo había hecho ya en la paralela. Ahora, la matriz se parece bastante a la anterior, pero ahora voy a utilizar otros vectores. Y ahora viene algo que es un poquito más complicado, que es el sharing, ¿ya? Aplicación de sharing para que la línea central, PRP menos el centro de la ventana, se alinee sobre el eje Z. Voy a obtener estos sharing en X y en Y, ¿ya? Ahí voy a obtener entonces el punto donde debo llegar y utilizando, digamos, que esto tiene que llegar al origen, utilizando mi eje Z y tanto el eje X o el Y. Ahí me da lo mismo cuál de los dos utilice. Nuevamente, aquí voy a tener que hacer un escalamiento de la forma canónica. Aquí tengo mi X que va a variar entre los Umax y Umin, ¿cierto? Y aquí abajo va a ser menos la misma diferencia. Nuevamente, estos son valores constantes. Así que, a pesar de que se ve súper enredado, estas cosas las calculamos una sola vez y las vamos a mantener. Entonces, con estos valores podemos calcular este vector de sharing, ¿cierto? Que me dice cuánto sharing va a haber en X, en Y y en Z. En Z obviamente no va a haber porque sobre él estamos buscando proyectar. Luego está el escalamiento. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a abreviar ya con vectores. A ese le vamos a llamar BRP sub Z y este menos el mismo valor. Y vamos a tener este vector de sharing. Entonces, con ello vamos a hacer, lo primero que es hacer una traslación, luego la matriz A, que es igual que lo habíamos hecho en paralelo, luego vamos a volver a hacer otra traslación con respecto al punto de vista que estamos utilizando, luego un sharing,
y luego el escalamiento. Luego está de la transformación a la forma canónica, ¿cierto? Desde mi cono de visión, por así llamarlo, y este lo estoy haciendo acá. Esto es de donde yo parto, ¿cierto? De mi mundo tridimensional, en donde yo tengo un aspecto que es visible, que es cuando estoy dentro de este trapecio. Y lo quiero llevar a algo canónico, como lo que aparece aquí, porque las operaciones son mucho más rápidas. Entonces, ese punto, en realidad voy a calcular, quiero que quede aquí con respecto al espacio canónico. Em, y entonces la matriz que viene a representar eso vendría a ser esta que está aquí, donde el z-min tiene que ser distinto de -1 porque si no se me indefine esta componente y esta de acá de mi matriz. Y una vez que estamos ahí, ni siquiera todavía terminamos, luego hay que hacer el clipping de forma canónica y para ello entonces tenemos que utilizar Cohen-Sutherland en 3 dimensiones, con 3 bits. Nosotros habíamos visto Cohen-Sutherland en 2D, ¿cierto? Y ahí teníamos que ver los bits, si es que todos eran 0, entonces estábamos completamente dentro, que básicamente es utilizar esta cajita. Tenemos que ver un punto si está dentro o si está completamente fuera. Y veíamos por segmento, ¿cierto? Si los dos puntos están dentro, todo el segmento está dentro y se acabó. Si hay un punto dentro y el otro fuera, entonces el segmento tiene una parte visible. Si los dos están fuera, pero ambos están arriba, a la izquierda, abajo o a la derecha, entonces los puedo descartar. Y los otros tengo que calcular intersecciones para ver qué parte es visible. Entonces, eso es lo que tenemos que ver y en 3 dimensiones más encima. Eh, Así que esa es la parte mega, mega, mega difícil y que es súper, súper costosa. Ahora, no se preocupen que sobre esto no les voy a hacer una pregunta en un certamen. No tiene sentido que se lo aprendan de memoria ni nada por el estilo. Simplemente la idea de esto, que en realidad es súper enredado, pero una vez que uno lo implementó, ya está listo, son matrices que no van a cambiar. Mi idea de mostrarles esto es nuevamente insistir sobre la cantidad de operaciones que estamos realizando aquí. Y que se imaginen el costo que tiene de pasar efectivamente cuando estoy trabajando en perspectiva de lo que es un cono de visión y que ese cono, si es que hago el clipping sobre ese cono, es aún más caro que si lo hiciera sobre un cubo y por eso es necesario muchas veces en gráfica normalizar, ¿ya? Pasar a representaciones canónicas, pasar de mi espacio real a un espacio referencial para que en el espacio referencial yo resuelva con simplificaciones geométricas y luego que ya pude descartar que algo está fuera o que está dentro o cualquier cosa, me devuelvo al espacio real desde el referencial y ahí ya puedo dibujar lo que corresponde. Entonces, como les estaba comentando, muchas de estas cosas son constantes, pero es bueno que les dé un poquito de miedo todas las cosas que son, porque claro, aquí hay harto esfuerzo. Preguntas. Si bien no es tan necesario que comprendan todos los pasos, o sea, perdón, la matemática que hay detrás, lo que sí es importante saber es cuáles son las operaciones que necesitamos hacer, ¿ya? Vimos que en algún momento se necesita hacer un clipping, pero ¿qué es lo primero que se necesita realizar? Ya hay que hacer algunas normalizaciones, perfecto, pero dentro de las matrices que teníamos que aplicar y de lo que yo les había dicho cuando estábamos hablando sobre cuando queríamos aplicar en general varias matrices para pasar de un objeto a otro. Lo que casi siempre se parte es por
Precalcular las transformaciones, ya, ok. En realidad me refiero a la transformación. Casi siempre la primera transformación, y la que vimos en varios de los ejemplos aquí, es llevar, entre comillas, al origen, ¿ya? Llevar a un plano o llevar al origen o llevar, digamos, desde el punto donde estoy trabajando hacia el espacio donde yo quiero trabajar. Una vez que hago eso, entonces de ahí empiezo a aplicar otro tipo de transformaciones, como en algunos casos son el sharing. Bueno, en este caso no fueron necesarios rotaciones, pero si nos devolvemos a esas diapositivas, por ejemplo, aquí está la traslación, ¿cierto? Luego aplicar una cierta matriz A que viene de todas las transformaciones, luego hacer un sharing, luego hacer otra traslación y luego hacer un escalamiento, ¿ya? Para saber en el fondo qué qué tanto debo comprimir el objeto al final. Eh, ok. Claro, el sharing anteriormente, cuando lo vimos por primera vez, claro, yo creo que muchos pensaron, bueno, pero ¿para qué vamos a usar el sharing si en realidad es una distorsión súper loca de que la coordenada Y cambia en función de lo que cambia la coordenada X, por ejemplo, o al revés. Y aquí nos damos cuenta que sí es necesario tener el sharing porque estamos pasando de una representación que es una pirámide truncada, si estuviéramos en 3D, por así llamarlo, a llevarlo a un cubo canónico. Y esa deformación solamente se puede lograr con el sharing. Em, lo que no es tan normal es pasar de un cubo, digamos, al otro, pero aquí nos damos cuenta para qué sirve el sharing. Yo creo que nadie tenía duda de que efectivamente todo el rato estamos utilizando traslaciones, todo el rato estamos utilizando rotaciones, escalamientos, pero el sharing yo creo que no quedaba muy claro para qué se utiliza y aquí obviamente lo necesitamos. Así que eso. Ok, entonces veamos lo siguiente. La siguiente unidad que nos corresponde ver tiene que ver con las splines. Em, lo que habíamos visto hasta ahora, ¿cierto? En una malla geométrica, era que nosotros teníamos figuras que se podían definir a partir de triángulos, de rectángulos y otro tipo de polígonos en general, y a partir de esos polígonos construir en 3 dimensiones, si es que lo necesitábamos, poliedros. Em, pero hay veces que uno necesita realmente representar curvas. Y si se dan cuenta aquí en la diapositiva que les estoy compartiendo, nos damos cuenta de que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en la nariz, en un espacio que está aproximado por varios cuadraditos, pero en blanco semicortado en realidad tenemos curvas que vienen a representar mucho más claro o sea, naturalmente la curvatura de esa zona, ¿ya? Em, y por ejemplo, si yo tuviese un triángulo y yo ahora permito que mi triángulo tenga más grados de libertad, por ejemplo, que la unión entre dos puntos que antes era un segmento y que correspondía a una línea recta, ahora ya quizás no sea solamente una línea recta, sino que sea una ecuación curva, ¿cierto? Entonces yo podría rápidamente con ese tipo de triángulo mejorar mucho más la representación de una superficie utilizando muchos menos triángulos. ¿Estamos de acuerdo? En el fondo, eh, si por ejemplo yo quisiera representar una esfera, entonces si para ello solamente tengo triángulos lineales, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que voy a necesitar un montón de triángulos para que mi esfera se vea realmente como una esfera. Pero si tengo triángulos cuadráticos, lineales me refiero a que la unión entre dos puntos es una recta, ¿ya? En cambio, si es cuadrático, es decir, tengo algo de la forma x cuadrado más 2x más y eso en función de z, entonces
eso ya me permite representar una curva. Y dos puntos ya los puedo unir un segmento que en realidad puede ser curvo. Y así puedo ir aumentando los grados de libertad de la unión de dos segmentos. Ahora, si podemos hacer eso, ¿por qué no lo hacemos siempre? ¿Por qué no representamos todo con, ¿cómo se llama? Elementos de segundo orden, por así llamarlo. Costo, claro. Eh, claro, debe ser carísimo de computar. Entonces, aquí ya empiezas a ver una razón de equilibrio entre qué tan exacto quiero ser y cuánto estoy dispuesto a gastar. Y también el otro argumento es qué tan rápido quiero ser, ¿ya? Que son los dos grandes factores a considerar siempre. Entonces, una representación que es muy, muy precisa, y quizás este nombre ya lo conocen, viene de las splines. Y las splines vienen a ser básicamente curvas. Las splines es lo que nos permite, por ejemplo, hoy en día en LaTeX hacer figuras vectoriales. La gracia de las figuras vectoriales es que yo les puedo hacer zoom infinito y jamás se me va a pixelar. En cambio, las figuras que no son vectoriales, es decir, las que están formadas a partir de píxeles, son, ¿cómo se llama? Son, en realidad, si yo les hago zoom, voy a ver las píxelas como todos conocemos el verbo hoy en día. Sin embargo, en donde yo gano es que pesan mucho, mucho menos. De hecho, les puedo, por ejemplo, mostrar, voy a salirme un poquito aquí de la presentación. Eh, entonces, voy a buscar aquí una. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un paper y en este paper yo tengo imágenes que son vectoriales. O veamos uno antiguo que sea más pesado. Este de acá. Ok. Les voy a compartir la pantalla y es probable que se quede pegado un poquito, ¿ya? Porque realmente esto se puede poner bien, bien pesado, digamos. Entonces, aquí hay un paper, ahí hay imágenes que son fáciles, no pasó nada. Bueno, estas imágenes ya son vectoriales. Aquí yo estoy trabajando en Mac y aquí yo le puedo hacer zoom a esto, ¿cierto? Y seguir haciéndole zoom y 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 zoom. Y fíjense que ahí incluso ya se ve, digamos, la unión de esos segmentos y le puedo seguir haciendo, bueno, esta aplicación no me deja hacerle más zoom, pero si se dan cuenta, esto no se pixela para nada, se sigue representando perfectamente. Y esto es lo que es una imagen vectorial, que quiere decir que en realidad la imagen, yo no defino este píxel es negro y el de al lado es negro y el de al lado y aquí terminé. No, sino que yo defino puntos, ¿ya? Y a partir de esos puntos yo digo que esto lo une una cierta recta, incluso lo podría conectar una spline, que vendría a ser una zona curva, ¿ya? Entonces, estas imágenes, yo no puedo dibujar vectorialmente un paisaje, o sea, hacer como una foto, digamos, de lo que yo estoy viendo ahora, hacerlo vectorialmente me demoraría el resto de mi vida. Pero sí sirve para, por ejemplo, este tipo de representaciones. Y si les muestro otra figura más adelante, ahí es cuando ya la aplicación se empieza a morir. Miren esta, por ejemplo, de acá. Esta también es vectorial, a pesar que tiene gradientes y todo. Voy a pararme aquí. Y ahí sigo haciéndole zoom, zoom.
Eso es lo máximo que mi aplicación me deja hacerle zoom. Pero vemos que no se ha pixelado para nada, sigue perfecta la imagen. Y no es que esta imagen sea una imagen JPG de 10.000 por 10.000 de resolución, no, es una imagen bastante pequeña de hecho, pero como es vectorial se puede escalar todo lo que yo quiera o alejarla todo lo que yo quiera sin perder, entre comillas, la resolución. Entonces, como ya algunos dijeron, efectivamente, ¿por qué no hacemos todo así? Porque es súper caro, ¿ya? Em, y claro, para estas cosas que son chiquititas lo podemos hacer y queda súper bonito y si quieren ver mayor detalle le pueden hacer todo el zoom que quieran. Pero para imágenes grandes ya empieza a ser bien enredado. Eh, y les quería mostrar, miren, por ejemplo aquí ya empiezan a ver cosas más complicadas, estas también son vectoriales, pero cuando nos vamos a las mallas geométricas ahí sí que se pone pesado. Estas mallas todavía son chiquititas. Eso también es chico. Ya, aquí ya empezó a guatear mi visor. Ya, aquí todavía podemos ver, pero ya está guateando. Le voy a hacer zoom. Uf. No sé si ven mi cursor o no. El Mac ya está procesando así como visualizar eso. Y ahí logró hacer un poquito de zoom, pero es una imagen vectorial. De hecho, esta imagen es tan compleja que en realidad la parte de atrás, esto es un cerebro, como vimos en el caso anterior, la parte de atrás del cerebro, a pesar de que no la vemos, igual está dibujada. Y eso es lo que lo hace también mucho más pesado, porque la forma de obtener estas imágenes vectoriales yo no la hice a mano obviamente, sino que utilicé la aplicación que vimos al final de la clase pasada. Y lo que hace esa aplicación es que, entre comillas, no es que lo tome una foto a lo que yo estoy viendo en ese momento, sino que agarra cada uno de los segmentos y dice, ya, el punto tanto está en tal coordenada y se une con este otro punto tanto que está en tal coordenada. Si luego ese segmento no es visible porque lo tapa otra figura, entonces a la aplicación le da lo mismo, pero igual lo escribe. Entonces, es uno de los, ¿cómo se llama? De los drawbacks, bueno, un punto en contra, digamos. Un punto en contra de haber hecho esto. Claro, una desventaja. Y sin embargo, la gracia sí es que si ustedes quieren ver con mayor nivel de detalle, le pueden hacer zoom y su computador, cuando algún día termine de hacerlo, se va a ver espectacular. ¿Ya? No, no se va a pixelar, no le va a pasar nada. Entonces, justamente era lo que ustedes decían. ¿Por qué no lo hacemos para todas las figuras? Porque efectivamente nos estamos dando aquí cuenta de lo caro que es simplemente ver esta imagen, que es un PDF de hecho, y que es vectorial. Peor aún si es que consideramos que podrían tener espacios curvos. Creo que ahí terminó. Sí, ahí terminó. Todavía le puedo hacer más zoom, pero en realidad se va a demorar un montón. Em, entonces, nuevamente, aquí, como ya les he repetido varias veces, siempre hay que hacer el equilibrio entre qué tan fino o qué tan bueno yo quiero que sea mi aproximación versus cuánto quiero que se demore en obtener cálculos o en ser capaz de visualizar esto, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver en más detalle la próxima clase, las splines, y que se utilizan en un montón de cosas. Cuando nosotros queremos que los gráficos realmente sean espectaculares, muchas veces se utilizan splines. Porque, nuevamente, como estamos hablando de equilibrios, quizás utilizar un triángulo con splines va a ser costoso, pero si yo quiero que se vea súper bien, en vez de utilizar un triángulo con splines, voy a tener que utilizar 50 triángulos, que van a ser de primer orden, es decir,
solamente con líneas rectas y sin splines. Entonces, ahí la pregunta es, ¿me conviene más trabajar con 50 triángulos planos o con un triángulo que puede ser curvo? Y la respuesta va a depender muchas veces de que hay hardware que está optimizado para ciertas cosas y otro que está especializado para otras. Entonces, lo más estándar, naturalmente, es trabajar con cosas solamente planas, pero eso no quita que otro tipo de programas o de software y de hardware estén optimizados para realizar operaciones con los otros tipos de figuras. Así que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Antes de que terminemos, no los quiero desanimar porque esta clase de proyecciones siempre es desastrosa. Em, Sé que es algo súper enredado, pero también es bueno que lo vean aunque sea una vez y que comprendan a grandes rasgos, digamos, qué es lo que hay que hacer cuando uno quiere proyectar algo y verlo desde la simulación del 3D hacia una pantalla en 2D. Las otras clases no son tan densas como esta y por eso en la clase pasada no quise continuar con eso porque sabía que se podía poner muy enredado. Así que eso, espero que las siguientes clases sean mucho más manejables y eso. ¿Alguna consulta? Los datas utilizan proyección en perspectiva con el cono. Eh, o sea, en realidad, lo que ocurre, claro, es que tú estás proyectando hacia un cierto plano Z, pero lo que va a ocurrir, eso ya no depende solamente del data. Si tú proyectas sobre un plano, entonces, si ese plano está alineado con, entre comillas, la normal que sale del proyector, entonces todo se va a ver bien. Y es una proyección en perspectiva perfecta y todo se va a ver cuadradito. Pero si uno empieza a poner el proyector de lado, obviamente la imagen se empieza a deformar, ¿cierto? Se ve un lado más chiquitito que el que está más lejano, que se ve más grande. Y todas esas son transformaciones que uno tiene que hacer. Sin embargo, los mismos proyectores hoy en día permiten que uno regule eso hasta cierto nivel, ¿cierto? Con reparaciones. Y lo que hace es aplicarle matrices a la imagen. En el fondo hace un sharing, si yo estoy con cierto ángulo, le puedo hacer un cierto sharing desde el proyector para que estire un poquito más el lado que me está quedando más chico. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, yo pongo el proyector al revés, porque lo voy a colgar al techo. Y también eso hace una transformación para que se vea correcto y no quede fijo. Incluso hay proyectores que están súper pegados a la pared donde uno va a proyectar. Y si uno utilizara un proyector sin estas transformaciones, entonces muy cerca de donde está el proyector, en la parte de arriba se va a ver muy chiquitito y hacia abajo se va a ver muy grande. Entonces, todos los proyectores tienen estas transformaciones incorporadas para que, o sea, bueno, la gran mayoría, hay algunos que probablemente son más baratos y por algo son más baratos porque no tienen estas opciones, eh, pero la gran mayoría de los buenos proyectores permiten hacer este tipo de transformación. Ahora, el problema que ocurre, y de hecho ese es uno de los objetivos del proyecto que tiene al final de este curso, que es de gráfica, es proyectar sobre un cubo. Y ahí tú estás utilizando un solo proyector que está diseñado para que tú proyectes sobre un plano, en realidad en tres planos distintos, en tres caras del cubo. Y es por ello que nosotros a mano tenemos que hacer las reparaciones para que se proyecte solamente sobre las caras del cubo. Y ahí tenemos, o sea, tenemos que meternos con OpenGL para hacer cosas como poder desplazar nodos, y así definir un polígono nosotros a mano y a partir de eso, ¿cómo se llama? Definir que estamos proyectando en más de un plano. Para el proyector va a decir, ah, no, yo sigo proyectando en un solo plano, pero ¿cómo se llama? Ese plano va a estar siendo proyectado sobre un espacio tridimensional que es este cubo y por lo tanto yo tengo que hacer las reparaciones en mi computador para que el proyector que sigue proyectando en un plano, teóricamente, en realidad me proyecte en tres planos distintos. Sobre el proyecto,
Espero todavía no darlo por muerto. Entiendo que por lo menos se dijo en la universidad que hasta el 17 de junio no deberíamos volver a clases presenciales. Em, pero ¿cómo se llama? Si alcanzamos a llegar a finales de junio, quizás podríamos todavía hacer el proyecto. Así que todavía no lo quiero dar por muerto. De todas formas, igual estamos a tiempo de cambiar esa evaluación porque primero tenemos que terminar de ver la materia, luego viene el certamen y luego vienen las presentaciones de todos sus papers. Entonces, tenemos tiempo todavía para cambiar el proyecto. Sin embargo, como les dije, quiero esperar hasta más avanzado posible para ver si existe la esperanza de tomar alguna evaluación presencial y que para nosotros lo único que sería presencial sería el proyecto. Em, si estas mallas del PDF no usan nada de GPU, como en la tabla siguiente sale el tiempo con un procesador y no una tarjeta. Ah, ok. No, lo que pasa es que este software que, o sea, no es un software, sino, o sea, sí es un software, una aplicación que desarrollamos que genera esta malla geométrica. Aparecen los tiempos por ahí, pero claro, no estamos utilizando paralelización por GPU, pero es porque no estamos enfocados en la visualización, estamos enfocados en definir los cubos, los triángulos, o sea, no los triángulos, los tetraedros, los prismas y las pirámides, en calcularlos. No en la parte de visualización es natural que hay que mostrarla porque la gente necesita ver que esto funciona, pero no es el objetivo del artículo que esto ande más rápido. Ahora, sí he tenido alumnos memoristas que han utilizado versiones anteriores de este código y lo han hecho por GPU y efectivamente se gana harto, pero eh, se gana harto porcentualmente. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, generar esta malla, hoy día en mi notebook, con el algoritmo que yo tengo, se demora del orden de, no me acuerdo, como 48 segundos, una cosa así. Y utilizando GPU, no sé, podíamos llegar por darles un número, no sé, a 35 segundos, o sea que uno ganaba 10 segundos, pero si lo vemos porcentualmente, igual es alto. Ahora el punto es que la gente luego dice, pero si en realidad, si te vas a demorar 48 o 38 segundos, a mí me da lo mismo, o sea. Entonces, claro, para este nivel de mallas no, todavía no es necesario, pero cuando uno quiere trabajar con millones de elementos, claro, ahí puede ser algo más complejo. Y ahí hay que ver que en realidad uno ahí ya no necesita una GPU, sino que muchas veces va a necesitar un clúster de GPU para resolverlo de forma rápida. Así que eso. Se puede usar sin duda, pero en este paper al menos nosotros no la estábamos utilizando. ¿Alguna otra consulta? Les recuerdo entonces a todos los que aún no me envían el paper que por favor vayan pensando en eso, en qué paper